sí, ya vamos a comenzar con este conversatorio que es sobre nación y neoliberalismo. Tenemos tres ponentes. El primero es Stefan Gruber, que es magíster en filosofía y es profesor del Departamento de Ciencias Sociales. Gisela Canepa, que es doctora en antropología, también profesora del Departamento de Ciencias Sociales, y Mateo Stiglitz, magíster en planificación urbana y también docente en el Departamento de Ciencias Sociales. Así que primero vamos a comenzar con Stefan y gracias por su asistencia. Ok, nada, muchas gracias a la gente de la revista Antropía por la invitación. Es un gusto, es una revista. Recuerdo cuando yo estaba yo estudié economía en sociales, después estudié filosofía, y leí la revista Antropía y me gustó mucho. Era un número sobre la clavo, recuerdo, cuando vino la clavo. Era como una revista de estudiantes que trabajaba temas de teoría, pero los enlazaba muy bien con temas concretos para analizar. Siempre me gustó, era muy interesante el diseño que tenía. Así que nada, es un gusto participar en un evento organizado por la revista. Como estoy un poco entre la filosofía y la economía política, podemos decir, es desde donde trabajo. El plan que tengo para esta presentación juega con esos dos niveles. Primero quiero presentar el problema conceptual, digamos, la clarificación conceptual alrededor del concepto de neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Son políticas, son racionalidades, son eras, y cómo ese tema conceptual es un problema también, como hay una dificultad con el uso de la idea de neoliberalismo para usar unas ciencias sociales y en discursos también políticos. La idea es un poco atravesar, o algunas líneas para atravesar ese problema. Y lo segundo que quiero hacer es presentar un enfoque, una forma de trabajar con el neoliberalismo. Es un enfoque que vendría desde la historia del pensamiento económico y la historia de las ideas y la economía política. Vamos a entenderlo como un discurso económico-político que serviría para desanudar algunos de los nudos problemáticos que tendría el neoliberalismo como concepto. Y un poco quiero presentar esas líneas para ver cómo podemos definir el neoliberalismo desde ahí, qué problemas de investigación surgen con eso, y finalmente ver cómo el tema de neoliberalismo y nación, que es un poco el tema de la mesa, se puede empezar a pensar desde ese punto de vista. Ya, es un poco el plan que quiero presentar. Espero que dure los 20 minutos, o si me paso un poco. Ya, ok, entonces, el primer punto. Bueno, la definición de neoliberalismo con la que uno suele empezar es bastante simple, ¿no? Es un paquete de políticas económicas de liberalización de mercado. Los paquetes de medidas además tienen un índice temporal más o menos claro, los años 70, 80. Pueden ser unas más o unas menos de estas políticas, pero básicamente todas se definen por fomentar una política monetaria antiinflacionaria, moneda sólida, desregulación estatal, privatización y liberalización. En efecto, desde esta primera mirada, el neoliberalismo se presenta como una liberación de la economía, su desencadenamiento de una serie de instituciones extraeconómicas como el Estado, sindicatos, intervención monetaria, fronteras, en fin, instituciones que bloquean la lógica autónoma de los mercados. Sin embargo, esta definición restringida de neoliberalismo como paquete de reformas económicas y entendida también como una retirada del Estado o un desencadenamiento del mercado se mostraron rápidamente insuficientes para comprender tanto las condiciones de estas reformas como sus efectos, que no son efectos solamente intraeconómicos o no tienen un origen solamente económico. El neoliberalismo entonces, como van a avanzar una multiplicidad de investigaciones, los años 80, 90, 2000, no solo se limita a políticas antiinflacionarias, sino que también en sucesivas fases comprenderá políticas sociales, ideas de desarrollo, transformación territorial, transformación urbana, reformas penitenciarias y legales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los años 90 y 2000 han ampliado el uso y la investigación alrededor del concepto de neoliberalismo, tanto en cantidad de trabajos como en la amplitud que el fenómeno pasa a abarcar.
pasando a referirnos entonces ahora al neoliberalismo, ya no solo como políticas económicas, sino algo como una racionalidad, o incluso hablar de pues, esta era neoliberal. Esta expansión de la idea de neoliberalismo va de la mano de ciertos desafíos conceptuales, ya que nos enfrentamos a una serie de aparentes contradicciones. Por ejemplo, el neoliberalismo, que antes se consideraba una política de retirada del Estado, ahora en cambio se va a mostrar como una supervivencia del Estado, ya sea transformada o incluso más intensa en algunos campos, ¿no? Por ejemplo, acá el trabajo de Louis Bacon sobre el sistema penitenciario norteamericano y cómo tienes todo este complejo carcelario racializado que ha surgido con el neoliberalismo, ha ampliado su poder. O lo que antes era visto más bien, es decir, el neoliberalismo como una destrucción de instituciones sociales y morales de solidaridad, ¿no? De este mundo arraigado y enmarcado de la socialdemocracia, para dar paso más bien a una lógica implacable, amoral del mercado. Es decir, la primera visión. Ahora más bien los trabajos nos muestran cómo el neoliberalismo tendría también un reforzamiento disciplinario de la moralidad del trabajo, del emprendedurismo e incluso de la moralidad conservadora. O por último, otra contradicción que se me ocurre, el neoliberalismo en los años 70-80, si leemos a Friedman o a Hayek, era una crítica a la tecnocracia del Estado, ¿no? A esta posición tecnócrata de los keynesianos en el Estado norteamericano, en Europa. Ahora más bien pensamos en el neoliberalismo como un grupo tecnocrático, ¿no? Como una tecnocracia generalizada. Entonces, ¿son tecnócratas o no son tecnócratas? ¿Son amorales o son morales? ¿Son estatales o odian el Estado? ¿No? ¿Cómo un poco lidiar con estas cuestiones, ¿no? Entonces, el diagnóstico que puedo empezar a dar de este pequeño panorama que les he planteado es que por un lado vemos una interesante expansión del concepto de neoliberalismo que nos permite entender ya no solo lo económico, sino la relación entre lo económico, lo social, lo moral, lo político, por ejemplo en temas como el tema de las prisiones o en las ciudades mismas. Mateo va a hablar un poco de eso. Entonces esta expansión sirve para ampliar estas fronteras analíticas que a veces las instituciones disciplinarias nos imponen, ¿no? Y por otro lado también políticamente ha servido bastante la categoría de neoliberalismo. No quiero dejar de tomar en cuenta esta relación con el término neoliberalismo. Rápidamente también es un término políticamente cargado, que sirve como crítica política, sirve como un eslogan que organiza efectivamente, y lo ha hecho sobre todo en Latinoamérica, contra movimientos, no respuestas. Solamente ahora con Chile, pero históricamente pues en los 2000 en casi toda Latinoamérica. Pero por otro lado, también creo que esta sobreexpansión del término neoliberalismo también lleva al problema de finalmente a qué nos estamos refiriendo con neoliberalismo. Es decir, finalmente si antes eran políticas económicas y ahora puede abarcar fenómenos muy diversos, y esto se puede reflejar en los miles de artículos que hay en distintos campos de las ciencias sociales y fuera de las ciencias sociales que se refieren al neoliberalismo. Finalmente, ¿a qué nos estamos refiriendo con neoliberalismo? ¿Cómo vamos a lidiar con estas contradicciones que aparecen en este panorama que he planteado? Y claro, pues si todo es neoliberalismo, nada es neoliberalismo y pierde esta cualidad conceptual que nos puede permitir pues, navegar de mejor manera, orientarnos en una identidad, ¿no? Entonces, hay un lado negativo, problemático de esta sobreexpansión en donde el término neoliberalismo ha pasado casi a reemplazar el término capitalismo, estos términos ya de organización social. Entonces podemos decir que ese problema está en la literatura actualmente y es un problema que casi todos los libros que se publican o artículos que se publican sobre neoliberalismo suelen partir con esta distinción. Pero, ok, neoliberalismo puede significar esto, puede significar esto otro. ¿Cómo se lidia con ese problema? Unos dirán que este problema es tan grande, las contradicciones son tantas y la expansión del concepto es tan amplio que en verdad ya es un concepto inútil y estas contradicciones nos dicen que tenemos que dejar de hablar de neoliberalismo del todo. Mi posición es que esa no debe ser la solución, en parte porque las contradicciones, para al menos los que nos gusta la tradición hegeliano-marxista, nunca han sido un problema, sino son precisamente el inicio de la descripción. Y además considero, si se quiere entender el capitalismo como ordenamiento social, las contradicciones son las claves, ¿no? Entonces,
cogiendo estas contradicciones, la idea sería plantear una dialéctica, seguir con el léxico hegeliano, que nos permita entender el movimiento de estas contradicciones, ¿no? Y dar como argumentos para ello. Yo creo que bastante de eso ha hecho la literatura contemporánea sobre el neoliberalismo. Por ejemplo, una forma en que se ha resuelto este problema es a través de la contextualización, o entender cómo el neoliberalismo no es simplemente una agenda global, sino es una agenda global que sin embargo tiene estas traducciones locales o estos neoliberalismos matizados, como dice Peck, Brenner, Theodore, ¿no? Respecto a un neoliberalismo que al aterrizar en un espacio se transforma y empieza a interactuar con las instituciones locales, los legados institucionales, etc. Otra forma de lidiar con este problema conceptual es la que quiero desarrollar un poco más, que sería esta que nos lleva por la vía histórica, o la historia de las ideas. Es decir, si el neoliberalismo se ha vuelto este complejo teórico un poco desbordado, algunos historiadores de las ideas plantean que podemos coger esta palabra neoliberalismo y ver desde dónde viene, cuáles son sus autores, ¿no? Porque uno de los problemas que tiene la discusión sobre el neoliberalismo actual es que casi nadie se reconoce como neoliberal, ¿no? Nadie sale a decir yo soy neoliberal y no son mis ideas. Ahora quizás un poco más, pero al menos hace unos cuantos años antes de Trump, un poco la llegada de Trump haya hecho que algunos neoliberales lo vean como algo que se puede utilizar políticamente, pero como solamente el término neoliberalismo es usado por la izquierda, ¿no? Por los críticos del neoliberalismo. Entonces como que no tienes nadie que te diga explícitamente que es neoliberal, al menos no contemporáneamente, pero sí en el pasado. Y si hay una especie de línea que puede seguir al pasado hasta los ideólogos como Hayek, ya lo mencioné, o el propio Friedman en los años 60, 70, Ludwig von Mises, y un poco estos historiadores han encontrado pues toda una genealogía de la que, por ejemplo, Michel Foucault puede ser uno de los primeros intelectuales que han planteado esta genealogía en su texto El nacimiento de la biopolítica, ¿no? Esta clase que dio en el 78, que hace esta reconstrucción del pensamiento neoliberal antes de que se empiece a hablar mucho de neoliberalismo. Entonces hay esta vía histórica o historicista que trata de resolver la amplitud a través de precisión. Pero vamos a coger un grupo de pensadores que podemos definir como neoliberales y vamos a ver en qué se distingan de los liberales, del capitalismo en sí, en qué se distinguen los keynesianos de los economistas en sí, etcétera, etcétera. Ir viendo qué podemos encontrar ahí. Y un poco, entonces, quiero presentar hacia dónde nos lleva esas investigaciones, que quizás no son tan conocidas, pero creo que tienen, en los últimos 10 años, mucha producción. Por ejemplo, el libro editado por Philip Mirowski y Dieter Pleve, que se llama The Road to Mount Pelerin, ¿no? El camino a Mount Pelerin, es uno de los textos más fundadores de este retorno de ver el neoliberalismo en relación con sus pensadores y cómo hay estas redes de universidades y de think tanks y de pensadores que organizaron de alguna manera el pensamiento neoliberal en los años 40, 50, 60 y que fueron claves para entender lo que pasó en los años 70 y 80. Entonces, esta mirada histórica nos dice, ok, los años 70 y 80 son el momento del punto de quiebre neoliberal, pero no podemos entenderlo si no vamos a ver atrás. ¿De dónde salen estos ideólogos? ¿De dónde salen estas personas? Ok. Hay una dificultad que enfrenta este enfoque, ya que estamos hablando pues, de problemas y dificultades, es ¿cómo decir? La crítica marxista, ¿no? Por ejemplo, cuando David Harvey hace su famoso breve historia del neoliberalismo, él plantea que, bueno, están las ideologías del neoliberalismo, la idea de que la libertad es importante y que el libre comercio y todo eso, pero para Harvey en verdad eso es irrelevante porque en el fondo lo que importa en el neoliberalismo es el proyecto de clase. El neoliberalismo es como un proyecto para recuperar el poder de clase de la clase capitalista que se ha visto golpeada por los avances de la socialdemocracia y del socialismo en los años 40, 50, 70. Harvey plantea entonces que la ideología neoliberal sirve quizás como una justificación, sirve para engañar al pueblo, ¿no? Ideológicamente, en este sentido de ideología, quizás la base de superestructura, pero en el fondo no nos da mucha información porque son justificaciones que se pueden desechar. Entonces, supuestamente los neoliberales creen en el libre comercio, pero luego hacen acuerdos que no son tan libres. Creen en que los monopolios no deben existir, pero en el fondo existen monopolios bancarios, etc. Entonces, en verdad, había que dejar de lado las ideas,
que son simplemente un efecto de los intereses. Pero esta postura trata un poco de complicar esto, ¿no? y mostrarnos cómo en verdad el rol de las ideas es importante para entender los intereses y entender las instituciones y los cambios institucionales. Hay una literatura muy interesante sobre precisamente esta relación entre ideas, instituciones, cambio institucional, que el fenómeno del neoliberalismo es como un gran campo de estudios para aplicar estos marcos teóricos, ¿no? Y un poco un marco teórico sería el siguiente, ¿no? Que es en verdad un marco incluso casi marxista, ¿no? Que las ideas y los intereses pues no están tan definidos, ¿no? Sino se definen un poco en juego, ¿no? Por ejemplo, claro, la clase trabajadora debería querer hacer la revolución, pero luego la clase trabajadora vota por partidos de derecha. ¿Por qué? ¿No? Bueno, el concepto de ideología que sirve para un poco entender cómo se van construyendo las identidades, cómo puede ser que no siempre se dé este match entre interés de clase y posición de clase, cómo las cosas se complican más, ¿no? Y claro, usualmente esas teorías se han usado para pensar por qué la clase trabajadora no hace la revolución, pero también se puede usar para pensar por qué los empresarios a veces no trabajan como clase, ¿no? Que era un poco la situación del momento de la socialdemocracia, digamos, que tenemos fracciones de clase, los industriales, los agroexportadores, los financieros, que no están tan unidos y que más bien el Estado y las instituciones sociales permiten maniobrar sobre ellos, ¿no? Los industriales versus los exportadores y así, ¿no? Y podemos entender el neoliberalismo como precisamente una ideología que permite la articulación, es decir, una idea que permite crear las condiciones para la acción colectiva, ya no de los trabajadores, sino de los empresarios. Como los empresarios no son siempre ya una clase, sino como devienen una clase. Ese proceso de devenir clase que les da el poder político para eventualmente aplastar a los sindicatos y capturar el Estado, digamos, se logra gracias a las ideas, ¿no? Son ciertas ideas que permiten un tipo de formación de la clase capitalista que la va a hacer, digamos, neoliberal. Okay, no sé cómo esté con el tiempo, alguien me tiene que dar señales. 5 minutos. Quizás voy a overreach un poco, pero estamos llegando al final. Ok, entonces, dado esta aclaración conceptual, hay cierta promesa en meternos a las ideas, ¿no? En irnos a las ideas económicas, ideas políticas de los neoliberales o los que se llamaban antes neoliberales, y quizás seguir y ver cuál es el vínculo que tienen estas ideas de los años 30, 20, años 40 con instituciones de los años 60, 70 y ya con estados incluso, y expertise, técnicos, etcétera, que nos viene ahora y que define lo que sería el neoliberalismo contemporáneo. Ok, entonces, ¿qué interesante se puede sacar de esta literatura que, como les digo, es no tan... no es que sea reciente, hay cosas anteriores, hay precedentes en los años 80, pero creo que en los últimos 10 años ha tenido un revival muy fuerte. ¿Okay? Ya les hablé de Mirovsky y les quiero hablar ahora de un par de otros autores como Quinn Slobodian y Thomas Lippericha, que es un Foucaultiano, pero que también hace historia de las ideas en la línea que está mencionada. Entonces, ¿cuál es una idea que creo que yo es clave? La primera, la idea que yo creo más interesante de todo esto es la que nos permite definir el neoliberalismo no como simplemente un retorno al liberalismo, no simplemente como un desarraigo de la economía en este sentido polandiano, ¿no? De que estaba la economía enmarcada en la democracia y ahora es libre, y hablamos de libre economía, sino entender el neoliberalismo como precisamente un proyecto intelectual que buscaba no lo que hicieron los liberales en el siglo XIX, esta idea de que dejemos que el mercado funcione, la CFA, ¿no? De manera libre y que naturalmente el mercado va a generar un orden que funcione, sino los neoliberales un poco se dan cuenta. Con neoliberales me refiero a la escuela austriaca, ¿no? Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, a Habermas, la escuela ordoliberal alemana, Walter Eucken, Hans Bohm, y también otros elementos como Lionel Robbins en Inglaterra, economista del London School of Economics, o un grupo de franceses, ¿no? Toda esta gente como que se puede identificarla en este coloquio Walter Lippmann de 1938, donde se reúnen los liberales de distintas partes de Europa y Estados Unidos, porque un poco el problema a lo que ellos se enfrentaban era el problema del orden liberal que se había creado en el siglo XIX y que había creado pues, la globalización, la economía de mercado, que había
traído esta prosperidad a Europa y a Estados Unidos, había caído bajo ataque hacia finales del 19, principios del 20, por los socialistas, que estaban organizados, por las guerras, por el proteccionismo, etc. Entonces está colapsando este orden liberal y hay que tratar de resolverlo. Y para resolverlo no basta simplemente regresar al pasado, porque se ha mostrado que, en verdad, y esto es lo interesante, los seres humanos, cuando se los deja actuar naturalmente, son un poco las discusiones que hay en este coloquio entre los personajes, se creía que iban a crear libres mercados, se creía que iban a funcionar a través de la mano invisible, de manera correcta, y defender el orden liberal que les da riqueza, pero no, los neoliberales se han dado cuenta que esto no pasa. Lo que pasa es que cuando los seres humanos se los deja solos, crean socialismo, crean proteccionismo, crean naciones, crean como herramientas y estructuras que más bien colapsan el sistema liberal. Esta es la idea, por ejemplo, que tiene también Polanyi, ¿no? Es decir, el orden liberal no puede sobrevivir solo, porque surgen contramovimientos que quieren reformar. Entonces, digamos que un poco los neoliberales, a pesar de que solemos pensarlos como economicistas, en verdad son bastante institucionalistas, porque se han dado cuenta, igual que Polanyi, que el orden liberal no puede sobrevivir solo. Entonces podemos entender el proyecto del neoliberalismo como un proyecto de reformar el liberalismo. ¿Cómo se lo reforma? Pues tratando de protegerlo a través de mecanismos estatales y órdenes legales explícitos de precisamente estos contramovimientos, de precisamente de estas amenazas democráticas, de la democracia en masa de las naciones descolonizadas que ponen en jaque la Rule Britannia, ¿no? Esta estructura mundial de Gran Bretaña. Entonces me parece interesante este principio, ¿no? De entender el neoliberalismo como esta especificidad. No es el liberalismo regresado, sino es un liberalismo como que tiene un proceso de aprendizaje y se da cuenta, ok, para que no me vuelva, para no transformarme en una socialdemocracia o un socialismo, tengo que blindarme con herramientas estatales y legales, ¿no? Básicamente lo que se tiene que hacer es separar dos gobiernos, ¿no? El gobierno político del gobierno económico. Como las ideas neoliberales van de la mano con un fortalecimiento de esta frontera entre lo económico y lo político, ¿no? Entonces, en verdad, no hay tanto una contradicción entre lo moral y lo amoral, entre el Estado y el no Estado, como parecía antes, y si vemos el neoliberalismo desde esta perspectiva, porque en esta perspectiva el neoliberalismo es deliberadamente un proyecto estatal. Es un proyecto de utilizar el Estado y las constituciones para restringir al Estado, para proteger la propiedad privada, para permitir cierto flujo de capitales que no sean expropiados o capturados por poderes políticos, y para de alguna manera descolmillar, ¿no? Para a estas fuerzas democráticas que estaban surgiendo. Y acá hay una historia muy interesante que lo cuentan muchos libros. Puedo recomendar este reciente que me estoy refiriendo, que se llama Globalists, de Queen Slobodian, del año pasado, que es una historia sobre precisamente estos coloquios. Y luego hay varios libros sobre el coloquio Walter Lippmann, sobre la sociedad que luego crea Hayek, Mont Pelerin para llevar a cabo todo este proceso, y que es una historia que llega pues hasta los think tanks peruanos en los 1980. Entonces el neoliberalismo, más que el libre mercado, es entender que para que hayan estos libres mercados entendidos como intercambio basado en propiedad privada y posibilidades de acumular esta propiedad privada, necesita en verdad entender mejor cómo funcionan estos órdenes que lo protegen. Es una teoría institucional de creación de órdenes que nos permite quizás entender mejor estas contradicciones que luego surgen cuando uno piensa en neoliberalismo. Entonces no sería solo que el neoliberalismo de libre mercado, al no sé, llegar a Latinoamérica, se transforma en una mezcolanza entre Estado y mercado, sino que desde siempre ya el pensamiento neoliberal tiene una utilización del Estado. Okay. Como último punto, ¿cómo estas ideas nos pueden ayudar a pensar la relación entre neoliberalismo y nación? Pues yo creo que nos ayudan bastante, ¿no? Sobre todo porque esta perspectiva de entender el neoliberalismo como este proyecto de 1920-30 para gobernar mejor el mundo frente al surgimiento de estas amenazas democráticas de los socialistas, los obreros, la democracia en masa, digamos, el voto para todos, que era, acuérdense que el siglo XIX del liberalismo clásico es un mundo que existe con democracia sumamente restringida y imperios, ¿no? Los imperios, el capitalismo ha surgido en imperios, en esclavitud, por ejemplo, Estados Unidos. Y eso cambia más o menos en el siglo XX, entonces la ideología tiene que actualizarse.
Y entonces la nación ahí es un elemento, es una de estas amenazas democráticas o de estos elementos de desestabilización que los neoliberales tratan de enfrentarse, ¿no? Y por ejemplo, esta historia la cuenta bastante bien este libro de Slobodian, que él pone la partida de nacimiento del neoliberalismo en la caída del Imperio Austrohúngaro, ya que el Imperio Austrohúngaro sirve como un buen escenario de lo que va a pasar luego con el mundo, porque el Imperio Austrohúngaro es este imperio austriaco y este reino de Hungría que se anexaron, y luego tienes una multiplicidad de naciones que están dentro del imperio, ¿no? Los Balcanes, los checos, los eslovacos, Serbia, hay como un imperio que tiene casi 10 lenguas, y todos estaban conectados por el Kaiser Franz Joseph, ¿no? Que era además un Kaiser bien ilustrado y liberal supuestamente, ¿no? Y claro, entonces este mito del imperio austrohúngaro sería este mito de un orden que respeta las diferencias nacionales, pero que ordena el mundo a través del imperio finalmente. Y cuando cae el imperio, pues aparecen estas naciones, los serbos, los checos, los tales, que para Mises y Hayek y todos estos jóvenes neoliberales que han crecido en el imperio austrohúngaro, lo ven como una amenaza del orden que funcionaba antes. Porque si antes Austria, digamos, hacía la cultura y el gobierno y la industria, pues los checos y los eslovacos y los ucranianos hacían agricultura, ¿no? Todo funcionaba muy bien y todos repartíamos en el libre comercio. Pero cuando se liberan del yugo de Habsburgo, los checos ahora quieren hacer industria y los croatas también quieren ser importantes como, no sé, como Estados Unidos o como otros países. Estas ambiciones nacionalistas ellos nos ven como una amenaza para el orden. Entonces el neoliberalismo puede entenderse como un proyecto que se pone en contra del nacionalismo económico. Si está bien, nación, discute sobre tu bandera, sobre tu lengua, sobre cómo quieres que tu equipo se vista, pero no puedes discutir sobre economía y sobre cómo ordenar el comercio internacional, porque eso es poner en jaque, en riesgo ese orden liberal, ¿no? Entonces hay esta historia que les contaba en los años 20-30, también es una historia de cómo contener a las naciones. Las naciones que surgen, ¿cómo las contenemos? La Liga de las Naciones, las propuestas de federalismos europeos. Por ejemplo, Hayek tiene un famoso texto del 38 sobre un federalismo para que el gobierno económico no esté en las naciones, sino esté en una instancia supranacional, fuera de las ambiciones quizás de políticos que quieran contentar al pueblo, ¿no? Y para terminar esta historia, pues también llega al Perú, ¿no? A través, por ejemplo, de Pedro Beltrán, que es este famoso ministro, periodista, ¿no? Claro, Beltrán invita a Ludwig von Mises en 1950 a dar una conferencia en San Marcos, y el tema de esa conferencia es precisamente eso, ¿no? Mises quiere decir cómo tiene el orden internacional es algo que todos queremos, ¿no? Que era el tema de la época, cómo ordenamos la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial. Pero Mises dice, eso es imposible si hay como nacionalismos fuertes, y eso es imposible si hay estados de bienestar. Los estados de bienestar ponen muchas presiones a los países y a la inversión, y entonces genera proteccionismos y guerras proteccionistas. Industrialización que te lleva a protegerte de las exportaciones de otros países, todo este famoso debate, ¿no? Entonces, para terminar, si queremos pensar pues los orígenes del neoliberalismo peruano, el elemento nacional va a ser clave, ¿no? Esta discusión del nacionalismo económico versus globalismo neoliberal, y también darnos cuenta que quizás el neoliberalismo peruano tiene su origen no tanto en el consenso de Washington de 1989, sino, como dice José Carlos Orihuela, en este consenso de Lima, ¿no? Que sería las capacidades de las élites agroexportadoras de los años 40, alineados tras la ideología neoliberal de hombres como Beltrán, muy contactado con Mises, Hayek y Montpellerin, para poner límites a los proyectos desarrollistas, industriales, nacionalistas, que ya estaban de moda en América en los años 40, pero que en el Perú recién pudieron coger algo de viada en la dictadura de Velasco en los años 68. Es decir, el continuo socavamiento de la experiencia velasquista que hay ahora, en los años 80, es simplemente la continuación de este proyecto neoliberal previo. Bueno, eso quería decir. Gracias. Ahora vamos a dar pase a Gisela Canepa para que nos hable un poco también de esto que apareció. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
Yo estudié antropología acá en el pregrado de la Católica y nosotros intentamos sacar una revista. Creo que se dieron 2 números o algo así. Hantu era el nombre que tenía en esa época la revista de estudiantes de antropología. Y teníamos que hacer actividades para recoger dinero, poder sacarla. Bueno, finalmente por razones económicas también fracasó. Y luego surgió muchos años después, justo cuando yo era coordinadora en el pregrado, la revista Antropía, y esta sí ha logrado mantenerse en el tiempo. Creo que sería una pregunta interesante preguntarse por qué y qué cosas puede haber estado cambiando en la propia universidad con respecto al tema del neoliberalismo, en el sentido de que ahora, si no me equivoco, tienen un presupuesto, ¿no? Para poder hacer esa actividad. Entonces, han cambiado cosas en la universidad que creo que también han hecho posible que esta revista ahora tenga cierta sostenibilidad en el tiempo, sin restar, digamos, el hecho de que los estudiantes son los que se organizan y finalmente le llevan adelante, ¿no? Y organizan cosas como estas. Así que, por ese lado, estoy contenta que me hayan invitado a participar hoy día sobre este tema. A los antropólogos también les gustan las contradicciones, no porque necesariamente sean marxistas, sino porque el trabajo de campo te enseña a retar la teoría. El trabajo de campo siempre está poniendo en contradicción la data etnográfica con los marcos teóricos, y eso es un reto interesante, y es en esa contradicción que la antropología avanza, digamos. No sé si avanza suena como muy y bueno, entonces yo había pensado justamente por eso también empezar con un dato más etnográfico, porque en la antropología se denomina, o en el trabajo etnográfico se denomina un evento revelatorio. Cuando estás en el campo y de pronto sucede algo y eso condensa una serie de cosas y te permite encontrar el hilo, la punta de la madeja para seguir indagando. Entonces, ese momento de alguna manera revelatorio para mí, el trabajo de campo, aunque no estaba haciendo estrictamente el trabajo de campo, fue en el 2009. Para ese entonces ya había habido, o sea, ya se había consolidado como el éxito económico, el crecimiento económico, se había transformado totalmente los patrones de consumo, la ciudad se había transformado. El relato que les voy a compartir se dio justamente en las inmediaciones del Pentagonito, en San Borja. Entonces, un sitio donde uno podía ver que la ciudad se había transformado enormemente. Ya el boom inmobiliario también estaba en curso, pero no sé la fecha exacta del boom inmobiliario, pero ya se veían los nuevos edificios en San Borja y en otros distritos. Estábamos en una situación de posguerra hace un tiempo, ¿no? Yo recuerdo, ustedes tal vez no lo recuerden por su edad, algunos sí, uno no podía cruzar con el carro a través del Pentagonito. Era peligrosísimo pasar por ahí. Entre el Pentagonito y las casas había un área, no es el área verde que hay ahora, sino eran desmontes, había una acequia abierta, habían ratas, y era peligroso por los toques de queda y la situación que se vivía en los años 80. Entonces uno no podía pasar por ahí, y hubo 2 incidentes de gente que murió porque desde las torres del Pentagonito se disparó, porque no sé, un taxista se le bajó la llanta, no sé. Esa era la situación que yo recordaba del Pentagonito. Y el 2009 se estaba viviendo otra situación en las inmediaciones del Pentagonito y en la ciudad en general. No se sentía más seguro, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? En el 2009, como decía, no estaba haciendo estrictamente trabajo en campo, sino que daba la casualidad que las mamás de los compañeros de clase de mi hijo eran mamás súper activas, y entonces siempre estaban organizando salidas con los chicos.
y organizaron un domingo un encuentro con todos en las inmediaciones del Pentagonito para que nos pudiéramos llevar a montar bicicleta. Los que conocen las inmediaciones del Pentagonito deben saber que ya desde hace mucho tiempo, desde el gobierno de Alberto Tejada, que empieza en el 2001, si no me equivoco, no solamente se ha transformado el área alrededor del Pentagonito, sino que ahora es un lugar donde todo el mundo sabe que puede ir a correr, montar bicicleta con los niños, etc. En el 2009 eso estaba cuajando. Y bueno, cuando llegamos ahí, la propuesta era llevar a los chicos a montar bicicleta y llegamos ahí y yo me sorprendí porque no conocía el sitio y me sorprendí porque efectivamente era un lugar seguro y uno podía dejar a los niños en la bicicleta que dieran la vuelta alrededor del Pentagonito porque no había autos, ¿no? Era un pequeño paraíso. Cosa que tampoco no existía en los 80. Nadie quería que sus hijos salgan a la calle en los 80. Entonces hay algunos elementos que nos refieren a los cambios que se está viviendo en la ciudad. Y bueno, yo esa salida, como mamá que trabaja, era como, ay, dame salida a montar bicicleta con el chico. Fue paradójicamente un descubrimiento y una experiencia que inmediatamente sintonizó con las cosas que yo estaba trabajando en el primer momento. Yo desde mi pregrado estaba interesada en el estudio de los repertorios de cultura expresiva, ¿no? Danza, teatro, música, ritual, y en mi investigación en antropología estaba vinculada al estudio de las fiestas andinas y las manifestaciones de cultura expresiva en el mundo andino como expresiones a través de las cuales se podían hacer statements, afirmaciones en el espacio público acerca de la identidad étnica, por ejemplo, o la identidad de género. Entonces trabajaba esta relación entre repertorios culturales y políticas de identidad. Ese era el campo donde yo trabajaba. Pero en el 2009 yo había empezado a leer literatura nueva sobre teoría de la performance, y entonces mi eje había cambiado un poco de pensar la performance como una puesta en escena y la dimensión política que esta puesta en escena podría tener y tiene, y también la capacidad transformativa de estos repertorios puestos en escena, en espacios públicos. Mi interés se desplazó un poco más de esa idea de performance como puesta en escena a performance como mandato. Y la performance como mandato permitía pensar también, no es que me haya alejado del estudio de la cultura expresiva, pero permitía pensar en términos de desempeño. La performance como desempeño, que es otra acepción que tiene el concepto de performance. Una computadora performance, ¿no? Tiene un desempeño. Y el desempeño es algo que se puede medir, es más, se mide. Y el desempeño se basa o no responde a los retos de la eficiencia, mientras que la puesta en escena responde a los retos de la eficacia. Entonces, esta nueva acepción de performance me permitía empezar a pensar los repertorios expresivos en otros términos, y eso entonaba perfectamente con las cosas que yo estaba observando y que aparecían en la ciudad y en la televisión y en todos lados un montón. Y entonces cuando estaba yo en el Pentagonito con mi hijo dando vueltas alrededor del Pentagonito en bicicleta, tratando de entender, descubrí estos carteles de la municipalidad que decía San Borja Distrito Saludable, muévete San Borja, era otro de los eslogans. Yo daba vueltas alrededor del Pentagonito y decía, ay, qué paradoja.
podía uno acercar, y donde para ese entonces ya habían salido todas estas historias de torturas y desapariciones. Este lugar donde se había ejercido una política del cuerpo vinculada a la tortura se ha transformado y es ahora un lugar que parece responder a otras políticas del cuerpo, mandatos que tienen que ver con la idea de salud preventiva, por ejemplo, ¿no? San Borja, distrito saludable, corre para que estés sano, haz ejercicio para que estés sano. Acá está en juego otra política del cuerpo, una política del cuerpo que está organizada desde la puesta en práctica o desde los mandatos de ciertos repertorios culturales. Porque, claro, correr es un acto cotidiano, pero correr en el entorno del Pentagonito ya responde a una organización de la práctica del correr. En San Borja en ese entonces se convirtió en el distrito de donde partían y llegaban las maratones, de ese entonces que eran un boom, todavía tenemos, pero se ha reducido. En esos años se inició la maratón de Adidas. El primer año, yo recuerdo, estaba haciendo ya trabajo de campo entonces, el primer año en que, porque claro, toda esta experiencia familiar se convirtió después en trabajo de campo y en temas. En el contexto de cómo la municipalidad organizaba este mandato de la salud reproductiva y que San Borja fuera un distrito saludable, se estaban implementando una serie de repertorios de cultura expresiva, como salir a correr, poner obras de teatro, ritualizar las actividades alrededor del Pentagonito, en fin, una serie de cosas. Estas respondían a otra política, basada en la operacionalización, instrumentalización de repertorios expresivos. Digamos, no vamos a entrar en la teoría de performance, pero hay todo un conjunto de repertorios que se definen como repertorios performativos, que provienen del campo de la cultura expresiva. Entonces, esa experiencia me permitió hacer este tránsito de estudiar la performance como parte de una política de identidad para pensarla como parte de un conjunto de estrategias gubernamentales. O sea, la cultura y sus repertorios pasan a producir subjetividades, un sujeto público. O sea, ya no es lo mismo que problematizar el asunto de las políticas de identidad. Acá lo que estaba en juego era la construcción de un sujeto, ¿no? Y de su cuerpo, a través de nuevos dispositivos. Es decir, en este contexto, los repertorios performativos no son una puesta en escena, sino que operan como dispositivos de poder. Y yo pude empezar a investigar en esa línea, ¿no? Tomando el caso del programa municipal Muévete San Borja. Y claro, ahí se juntaron una serie de cosas. No sé si tengo tiempo de entrar, pero si bien el gobierno municipal no lo explicitaba, pero todos los indicios que yo iba encontrando también indicaban que el gobierno se gestionaba a modo de una marca. Entonces era el marketing el que organizaba también parte de la política de salud, del distrito, pero también de la política con los jóvenes. O sea, había una serie de instancias del gobierno municipal que se llevaban a cabo bajo esta lógica, que se enmarcaba además dentro de la idea del gobierno municipal como la gestión de una marca. Entonces, comentaba que empecé a ver los repertorios culturales como dispositivos gubernamentales
estabas diciendo, uno podría... Lo que yo estaba de alguna manera tratando de hacer con la investigación que inicié ahí era preguntarme cómo es que este orden neoliberal, porque claro, yo hice la conexión entre el tipo de gestión municipal que yo estaba observando, llevada a cabo a través del uso de dispositivos gubernamentales basados en repertorios culturales. Inmediatamente hice la conexión con el neoliberalismo como régimen cultural, que fue la idea que empecé a trabajar y a desarrollar, porque el tipo de sujeto que se produce en ese marco es un sujeto que resulta, si no instrumental, pero sí muy bien en sintonía con los mandatos del neoliberalismo acerca del tipo de sujetos de gobierno que requiere, ¿no? Porque a través de estos repertorios culturales, como dispositivos de poder, lo que se va configurando, lo que se va constituyendo, es un sujeto que yo denomino un homo performance. Es decir, es un actor. Actor no solamente como actor social, como agente, sino actor en todo el sentido de la palabra. ¿Y qué cosa es un actor desde la teoría de la performance? Es el sujeto que asume responsabilidad sobre su propio desempeño frente a un público, frente a un conjunto de mandatos acerca de su desempeño. Entonces, este tipo de política municipal llevada a cabo a través de estos dispositivos performáticos, está pues dirigido a conformar a un sujeto que pueda ser capaz de responder a los mandatos de la participación, de la responsabilidad. Ya entonces, claro, el vecino de San Borja era responsable de su propia salud. Es él el que es responsable de su salud. El Estado ya no. Pero para que sea un sujeto responsable sobre su propia salud, lo que se necesita es entrenarlo en esos términos. Entonces, todos estos ejercicios, todas estas cosas, todas estas maratones, todas esas son el contexto y los instrumentos a través de los cuales el vecino puede ser producido como un sujeto responsable de sí mismo, ¿no? Capaz de asumir responsabilidad sobre su propia salud y por lo tanto instrumental a un régimen donde, por ejemplo, se privatiza el sistema de salud. Y además todo eso engancha con discursos más amplios, ¿no? Esta idea de la salud preventiva proviene de los mandatos de la Organización Mundial de la Salud. No es una cosa que se haya inventado el alcalde de San Borja en ese entonces, ¿no? Entonces, este homo performance que se produce a través de este tipo de dispositivos gubernamentales es un homo performance no en el sentido de que un hombre escénico, que es otro de los mandatos de la sociedad contemporánea también. O sea, no es que se haya reemplazado la performance como puesta en escena por la performance como desempeño. Las dos cosas siguen operando y con todas sus contradicciones. Pero el homo performance es más que el hombre que se pone en escena. Es el hombre que asume responsabilidad por sí mismo y que es por lo tanto también innovador, creativo, participativo, en fin, responde a todo este otro conjunto de mandatos que están ahí actuando, ¿no? Entonces, no era tanto la pregunta por cómo, o sea, digamos que la pregunta de cómo, o sea, el neoliberalismo se genera una serie de dispositivos institucionales para proteger el sistema. Ese es un ámbito de indagación. Desde la antropología y la cultura, el ámbito de indagación sería cómo es que se produce este sujeto, ¿no? Y también consideraba que esta noción de homo performance podía dialogar bien y llevarnos a entender con más complejidad la noción que Foucault había establecido para el sujeto neoliberal, que es esta idea del empresario de sí mismo, ¿no? Entonces, el empresario de sí mismo también nos restringe un poco en imaginarlo como un sujeto político o de gobierno, ¿no? Porque nos limita a todo el asunto que tiene que ver con cómo este sujeto se construye su propio capital humano.
el Homo Performance permite expandir esa idea y preguntarse cómo es que este sujeto se produce en toda su complejidad, no solamente como recurso, como capital, sino también en su subjetividad, en sus afectividades, ¿no? En sus gustos, en su estilo de vida. Es decir, yo considero que hoy en día, ahí tendremos que ver cómo es que además todo esto opera en muchos otros ámbitos, como hoy en día los estilos de vida son ámbitos donde este sujeto neoliberal se está constituyendo. Obviamente no sin contradicciones, no sin resistencias, no es que todos nosotros, no sé, como ovejitas estamos respondiendo a los mandatos de un gobierno municipal o de las grandes instituciones. Hay cierto margen ahí también de negociación y disputa, pero son fuerzas importantes, ¿no? Y como Homo Performance, y en diálogo con esta noción de Homo Economicus de Foucault, estos repertorios de cultura expresiva operan como dispositivos de poder, y yo diría más concretamente como tecnologías del yo. O sea, es en ese ámbito particular de las tecnologías de poder que discute Foucault y que él ya no tuvo tiempo de seguir desarrollando, él mismo lo dice, ¿no? Que está empezando una ruta donde se ubica de manera importante la forma en que la biopolítica se ejerce en el contexto neoliberal, ¿no? Esto a mí me implicó también ciertas discrepancias con colegas de los estudios de performance y con algunos antropólogos también, porque dominaba en los estudios de performance y también en la antropología esta celebración de los repertorios culturales como ámbitos de liberación, ¿no? Y eso está muy vigente. Se financia un montón de proyectos porque a través del arte nos vamos a liberar, ¿no? Y entonces yo a partir de esta investigación me puse del otro lado, radicalmente, argumentando más bien que la cultura es el gran dispositivo normalizador del tiempo contemporáneo, o sea, del neoliberalismo y del contexto contemporáneo, ¿no? Y la necesidad de que la antropología también reconozca eso y, no digo que no lo haga, pero estudie a las grandes instituciones que pueden llevar a cabo, implementar estos repertorios de manera mucho más eficiente que los grupos sociales pequeños, grupos étnicos, o las mujeres que salen a la calle y usan la performance y todo como protesta. O sea, no digo que eso esté mal, no digo que eso no funcione, pero se realiza en un contexto donde los repertorios culturales como dispositivos de poder están siendo normalizados por nuevos saberes. Surgen también nuevos saberes que empiezan a estudiar estas manifestaciones culturales y a ver las maneras de operacionalizarlos para implementarlos, por ejemplo, en cómo desarrollar el ámbito de recursos humanos en las empresas, ¿no? Y bueno, soy también convencida de que los antropólogos tenemos que hacer trabajo de campo en la universidad y preguntarnos qué está implicado, en términos de lo que estoy diciendo, en los jueves culturales y en lo que se han convertido, por ejemplo, que para mí es un shock cuando recuerdo lo que eran los jueves culturales para nosotros, en la contratación de talleres para solucionar todo. Para ocupar el patio de ciencias sociales hay que contratar a un taller y hacer un taller con los alumnos para pensar qué hacemos para tomar el patio. O sea, ¿qué significa eso? Significa lo que estoy diciendo, no solamente el hecho de que, porque en estos talleres después se implementan dinámicas, etcétera, todas que provienen del ámbito de las formas de cultura expresiva que son instrumentalizadas y convertidas en dispositivos para llevar a cabo el taller, crear consensos y diseñar soluciones, ¿no? Y quiere decir que detrás de eso hay dos cosas importantes: un conjunto de saberes nuevos, que ya había mencionado, ¿no?
y la capacidad de convertir estas manifestaciones culturales en servicios, en productos que circulan como servicios en el mercado. Hay una cantidad de grupos que están surgiendo que prestan ese tipo de servicios, ¿no? O sea, si acá Sociales contrata un taller para ver cómo ocupar el patio, es porque hay una institución que ha desarrollado un modelo de cómo ocupar la calle o ocupar el patio. Yo me pregunto, estudiantes de Sociales, necesitan, y nosotros profesores necesitamos un taller para pensar qué queremos hacer con el patio, ¿no? Y como dispositivos normalizadores, la problemática que también plantean es que funcionan de tal manera que anulan la capacidad crítica en el tipo de reflexiones que se generan a través de estos talleres. Porque todo el pensamiento, con esta lógica, está organizado bajo esta idea de la lógica de problemas que necesitan soluciones. Hay un nombre técnico para eso. Como los planes estratégicos, ¿no? Que uno identifica un problema y entonces una serie de... O sea, el problema está definido de tal manera que ya haya una ruta de soluciones. Los problemas no se conciben como contradicciones, sino como asuntos que pueden ser solucionados a través de un plan estratégico que me lleve a la solución. La solución está prácticamente ya anticipada, ¿no? Y además una solución que yo puedo medir. Entonces entra también una métrica. Todos estos elementos hacen que las posibilidades del pensamiento crítico también se vean limitadas, ¿no? Ya se me ha pasado el tiempo, ¿no? Ya, solamente con respecto a Nación, una frase nada más porque ya no hay tiempo, es que en esta lógica, entonces, viene esta otra contradicción, ¿no? El neoliberalismo que tiene como un reto el lidiar con los nacionalismos, ¿no? Por otro lado, tiene como su gran política cultural la marca país, en el caso peruano la marca Perú. Y la marca Perú más bien celebra, consolida de varias formas un sentimiento de nación, de ser parte de una comunidad. La marca Perú tiene eficacia y eficiencia, porque tiene que cumplir en las dos cosas, la eficiencia para tener su ranking, con los peruanos en el extranjero, por ejemplo. Entonces, la noción de nación se construye a través de la marca Perú, que es una política cultural. La marca Perú es un proyecto que se maneja desde el Estado, con un montón de dinero dado por el Estado. Reciben más que el Ministerio de Cultura, como fondos públicos, ¿no? Y a través de esas políticas es que se va configurando un sentido de nación. Ahora habría que preguntarse cómo se define eso, cómo es instrumental a un tipo de nación que el neoliberalismo puede aceptar, que es aceptable, normaliza una nación en los términos que requiere el neoliberalismo, ¿no? Todo eso son los temas que se discuten cuando se discute marca país y marca Perú en particular. Y uno puede observar ahí también cuáles son los expertos, los tecnócratas que están trabajando en el campo de marca Perú. Publicistas, gente de marketing, gente capacitada para hacer campañas publicitarias, porque son las campañas publicitarias los dispositivos culturales que están operando ahí, ¿no? Y eso, y con esto termino, es un gran reto para la antropología, no porque ahora Perú y el Ministerio de Cultura ya no solo buscan antropólogos, sino también a publicistas, gente de marketing, etcétera, o de design thinking, diseño, ¿no?
No solo por eso, porque nuestro mercado laboral puede estar en peligro, no es solo por eso, sino porque se forman en las especialidades de antropología. Por ejemplo, en la maestría de antropología visual recibimos mucha gente que viene del marketing. Sus empresas le pagan los estudios de la maestría para llevar esos conocimientos e implementarlos en las lógicas que requiere el marketing y los agentes actores que los contratan. Entonces, no quiero ponerme en la posición de bien o mal, pero sí pienso que la antropología tiene una tarea de pensar qué caminos, qué trayectorias y qué usos están tomando el propio pensamiento de la antropología y sus métodos de trabajo. ¿Y qué pensamos de eso? ¿Queremos? ¿No queremos? ¿En qué términos? ¿No? En fin, ahí lo dejo. Bueno, ahora Mateo Stiglitz nos va a hacer algunos comentarios sobre nación y neoliberalismo. Nos va a exponer. ¿Quieres que le paso? Ya. ¿Ya? ¿La de PDF o la de PPT? Ya. Listo. Ya está. Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy contento de estar acá. Lo que voy a hablar yo es una parte de la investigación de mi tesis doctoral, que es sobre Lima, y particularmente sobre el uso de este mecanismo de alianza público-privada para construir infraestructura de transporte y particularmente autopistas urbanas. Entonces lo que voy a plantear particularmente para esta ponencia es cómo el neoliberalismo transforma las estrategias y los objetivos de la gobernanza urbana, y particularmente con dos dispositivos o mecanismos. Uno es la forma en la que se maneja el uso de suelos, y la otra es la relación con el capital privado para proveer infraestructura. Bueno, eso acá viene de David Harvey, un artículo que escribió hace ya tres décadas, en el que teorizaba sobre cómo se había transformado la gobernanza urbana. Lo de Harvey él está escribiendo sobre todo para el norte global, Estados Unidos, Europa, principalmente Baltimore, es muy bien que era su investigación ahí. Pero creo que hay algunas cosas que sí, algunas cosas que no, pero cosas que se pueden generalizar sobre cómo va a transformarse la gobernanza urbana, sobre todo incluso después de este artículo que escribió en el 89. Entonces, un fundamento básico es el uso de alianza público-privada para atraer inversión. La alianza público-privada acá no está entendido solo como este contrato de concesión específico para hacer una obra de infraestructura, sino tiene que ver con un término más amplio de formas distintas en las que el sector público se asocia con el sector privado, no solo para proveer servicios específicamente, sino para gobernar el espacio urbano. Y para que pueda funcionar esto, de atraer inversión privada mediante estas alianzas, el gobierno local se ve obligado a asumir riesgos. Pues justamente esto tiene que ver particularmente con momentos de crisis en el que el capital privado no quiere invertir, entonces el gobierno se pone en forma de defensa del capital privado y darle incentivos para que venga a invertir. Una tercera característica de este movimiento hacia el emprendedurismo urbano, o empresarialismo urbano, es que se pasa de una economía política del territorio a una economía política del lugar. Eso quiere decir que se deja de pensar la ciudad como un espacio integral y se empieza a pensar de una forma directamente fragmentada para aprovechar espacios particulares en los que se puede extraer valor. Y un cuarto factor que organiza todo esto es que se puede hablar de una competencia interurbana. Entonces, las ciudades, justamente su esfuerzo por atraer inversión privada, atraer mano de obra calificada para que viva en la ciudad, se organiza, la planificación y la gobernanza se organiza de tal forma que las ciudades compiten con otras ciudades. Si se le habló de marca
país, a que empieza a surgir la idea de marca ciudad. Entonces ahí las ciudades tienen una estrategia de marketing para vender la ciudad como un lugar atractivo para la inversión privada, para que la gente con mano calificada, con ingresos altos venga a vivir en la ciudad. Entonces tiene ya una serie de estrategias para que esto funcione de tal forma. Entonces aparecen los rankings de las mejores ciudades para vivir, livability rankings y todos estos tipos de rankings en los que las ciudades compiten para estar más arriba, para entonces, no sé, estas revistas como el Economist, este tipo de revistas que lee la como inteligencia empresarial del mundo, leen esos rankings para ver dónde poner sus empresas para poder traer cierto tipo de trabajo, ¿no? Entonces un objetivo es esto, atraer cierta mano de obra, atraer inversión privada, y una estrategia importante es poder usar el gobierno municipal para extraerle valor al suelo. Si antes el objetivo era proveer servicios, no es que se abandone por completo, pero se reemplaza parcialmente o se añade a este objetivo de que el Estado lo que hace es busca con el sector privado espacios en los que se puede extraer valor al suelo urbano. Ya se está ahí. Sí. Un segundo tema que quería decir, luego está, creo que ya se ha visto en las dos ponencias anteriores, pero no podemos hablar del neoliberalismo como una simple retirada del Estado, esto creo que está bastante bien establecido, pero no solo eso, sino que, bueno, esto voy a leerlo. La fase más reciente podría ser descrita como una de neoliberalismo desplegado, roll out, remarcando el sentido en el que nuevas formas de construcción de instituciones e intervención estatal han sido permitidas dentro del proyecto neoliberal definido de modo amplio. De lo que están hablando acá Jenny Peck y Adam Ticker, que son geógrafos, es de que el neoliberalismo empieza como una fase de desregulación o de privatización, y luego viene con una segunda fase, eso sería la fase de rollback, y la segunda fase de roll out, que sería esta fase en la que se crean nuevas instituciones y nuevas alianzas entre el sector privado y el sector público. Y las alianzas público-privadas deben entenderse como esta segunda fase. Que lo que dice es que no es una retirada, es una transformación del Estado y la gobernanza urbana. Y esto creo que este texto lo había citado también Stefan, pero bueno. Para comprender el neoliberalismo realmente existente se debe tener en cuenta las interacciones dependientes de la trayectoria y contextualmente específicas que se dan entre los escenarios regulatorios heredados, por una parte, y proyectos emergentes de las reformas neoliberales orientados al mercado por la otra. Lo que eso significa esto, autores, esto no es el título de este artículo, pero en otros artículos que se llama el neoliberalismo realmente existente, que lo que implica es que se pregunta si lo que hay que hablar es de neoliberalismo o de neoliberalización, que permitiría una mayor diversidad de cómo las prácticas se ajustan a contextos particulares. Entonces principalmente lo que dicen es que hay que entender las trayectorias institucionales, históricas, culturales, sociales, políticas del país para entender cómo esta neoliberalización opera, se adapta o coopta prácticas o realidades ya existentes en cada país. Yo voy a ver cómo esto funciona para el caso particular de Lima. Ya voy a hablar un poquito más de eso después, pero para el caso del que voy a hablar es de la línea amarilla, que es esta autopista que conecta, y es la línea gruesa, es la línea amarilla que conecta la parte este del centro de Lima por la vía de Avitamiento, va por abajo del río, sale luego del río y pasa por la margen izquierda del río Rímac. Más o menos 10 kilómetros de autopista. La línea María Delgada es lo que se le dio en concesión a la empresa, es esa de Avitamiento que también tiene peajes, y con esos peajes puedo financiar la otra obra. Es una obra que realmente más de 500 millones de dólares de inversión y una concesión de a largo plazo de unos 30 años, luego se pasó a 40. Y esta obra fue una iniciativa privada, eso quiere decir que la empresa privada propone hacer la obra, no es que el Estado dice, ya quiero hacer una autopista por acá y la pongo para que compitan a ver quién la hace más barato, quién la hace mejor, sino que la empresa privada directamente le propone al Estado hacer la obra. Obviamente esta propuesta tiene una serie de costos que no cualquier empresa los va a asumir si es que no sabe que se la van a aprobar, entonces hay una conversación previa que en este caso duró más de 2 años. Entonces,
Eso se aprueba en 2009, justo en este momento que también lo Gisela, pero viene de antes. O sea, en 2007 por lo menos ya había conversaciones entre esta empresa brasilera OAS y el gobierno municipal, que en su momento era de Luis Castañeda. Y para hablar del contexto local y cómo esto se enmarca dentro del contexto local, esto es la margen izquierda del río Rímac. El mapa era el extremo izquierdo o oeste de la autopista nueva. Para que se dé una idea, esto es un poco al norte de donde estamos, hacia el río Rímac. Acá está el centro de Lima, a la derecha está el centro de Lima, a la izquierda está el Callao, Carmen de la Legua. Y esto es parte del distrito de Cercado de Lima, es fuera del centro histórico, pero es parte del distrito de Cercado. Y si notan que la parte que está más... La avenida Morales Duárez es como una especie de costanera del río, pero entre la avenida Morales Duárez y el río hay viviendas, o había viviendas construidas, que están señaladas en negro o en plomo. Más hacia este lado no solo había viviendas de una fila, sino que había dos barrios, el barrio 2 de Mayo y el barrio 1 de Mayo. El barrio 2 de Mayo está en color, ¿qué es color? Es rosado, naranja, o sea, es el mismo color que el resto del margen izquierda, y el otro está marcado en plomo. Y lo que decía esta ordenanza el 2007, cuando ya habían empezado estas conversaciones entre la municipalidad y la empresa OAS, es el área comprendida entre la avenida Morales Duárez, esta costanera, el río Rímac, la avenida Alfonso Ugarte y el límite con la provincia del Callao. O sea, todo lo que hay de esa Alfonso Ugarte es la que está más a la derecha. Entonces toda esta zona entre el río y la avenida, calificada en el plano de zonificación de Cercado de Lima como zona de reglamentación especial, será materia de intervención por parte de la autoridad competente por tratarse de un sector urbano de alto riesgo, donde no debe permitirse la permanencia de viviendas por representar un peligro para la integridad física de los pobladores. Que sea una zona de alto riesgo es parcialmente cierto. La buena parte de esta zona era común que en un terremoto, un temblor, parte de las casas se caigan al río. No era cierto, sin embargo, para toda la zona, porque los barrios que están aquí están lejos del río y no era posible que se caigan. Pero no solo es parcialmente cierto, sino que en realidad ya había los residentes de esta zona ya se habían organizado y habían pedido algún tipo de intervención municipal desde hacía mucho tiempo. Habían sido básicamente vencidos por la municipalidad. Pero llega este momento y en ese momento ya sí se vuelve importante intervenir la zona. Creo que es evidente por qué, porque es importante ahora sí, ¿no? Voy a volver de nuevo también a eso, pero bueno, la siguiente. Voy a explicar un poco qué es esta categoría, zona de reglamentación especial, que se le aplica a buena parte de esta zona que está supuestamente en riesgo. Y esto es parte de una política de uso de suelos y viene de hace ya bastantes años. En el Reglamento Nacional de Construcciones, que es el que establece el Reglamento de Usos de Suelo, la zonificación, para los que no saben qué es zonificación, es las ciudades tienen estas reglas que establece algún instituto de planificación, la municipalidad, que dice qué se puede hacer en cada terreno urbano. Y eso lo manda el plan de zonificación. Tradicionalmente, en la planificación moderna de inicio del siglo XX, era básicamente 3 cosas que se podían hacer: o industria, o comercio, o residencia. Luego la planificación va a transformarse en respuesta a la realidad urbana que no podía ser manejada con estas categorías tan rígidas. Eso se ve en Lima, y por eso es importante la fecha. En el 70 ya había habido un crecimiento fuerte de la organización informal o popular en Lima, que no era fácil manejarla con categorías que ya eran obsoletas, y por eso se crea esta categoría, zona de reglamentación especial, que no es ni vivienda, ni residencial, ni comercio, sino puede ser mucho más flexible de lo que era antes. Entonces la idea es darle un poco de flexibilidad a la política de uso de suelo. Es la zona que, por poseer características urbanas particulares, debe tener disposiciones reglamentarias que posibiliten un tratamiento a través de programas específicos de renovación o rehabilitación urbana. Esta categoría no es de origen neoliberal, pero se va a neoliberalizar después. Entonces, originalmente esa categoría, para lo que se hace es para justamente manejar estos asentamientos
que eran irregulares, que no cumplían con las regulaciones urbanas. Y para poder intervenir, pues, una política, digamos, para mejorar los barrios irregulares. Hacia fines de 80 y 90 se va a transformar, y esa misma flexibilidad que se usaba para poder manejar barrios irregulares se va a usar para poder extraerle valor al suelo urbano. Y el primer caso evidente de esto es Larcomar, que en teoría, o sea, según el mapa o el plano de zonificación, Larcomar no está en el Parque Salazar de Miraflores, sino está en la Costa Verde. O sea, lo que hace Larcomar es, para poder concesionar Larcomar, lo que hace la Municipalidad de Miraflores es asumir que está, y esto hecho estaba en el plano de la Costa Verde, que la calificaba como zona de regulación especial, eso es a mediados de los 90, incluye el Parque Salazar y algunos de los parques que están en la zona. Entonces lo que hacen es concesionar el subsuelo de Larcomar, en teoría, el subsuelo del Parque Salazar, porque es zona de regulación especial, y la Municipalidad de Miraflores usa esto como una estrategia para revitalizar esa parte de Miraflores, y asume riesgos. Por ejemplo, el costo al que alquila el espacio es muy barato, porque la idea era revitalizar el espacio alrededor. Luego se construyó el barrio y subió mucho valor esa zona de Miraflores. Era capitalizar este espacio, por un lado permitir que se extraiga valor del parque mismo, y por otro lado permitir que se extraiga valor de lo que está alrededor de ese parque. O sea, sube mucho el valor del suelo de Miraflores a partir de esa área. ¿Sí? Entonces, y eso era con una zona de regulación especial. O sea, la misma zona que era para mejorar asuntos irregulares se usa para... Es justamente por esa flexibilidad, ¿no? Características urbanas particulares, es cualquier cosa en realidad. En este caso era un acantilado, bueno, lo capitalizamos. Entonces, bueno, volviendo a por qué se usa esta categoría para esta zona particular y por qué se interviene en esa zona en ese momento particular, uno podría decir, bueno, sí, está en riesgo, hay que hacer algo, ¿verdad? No se hizo algo antes, ahora sí. Y para el tener momento y el lugar, podemos comparar con cómo actuaba la municipalidad en ese momento y después, ¿no? Eso importa un poco el gobierno, desde el gobierno de Castañeda, pero no creo que sea una cuestión de gobierno, sino más cómo funciona la lógica municipal. Bajo este empresarialismo urbano del que habla Harvey y esta idea de extraer valor del suelo. Entonces, esto es Chosica, es plan de zonificación de Chosica, el momento en el que un huaico destruyó la quebrada San Antonio, que es esta, en 2015. Esa zona, eso es el cauce, ese es el río Rima, entonces el cauce del río con el valle. Y estas son quebradas, que son cauces de huaico, que no, como ven, no están zonificadas como zona de regulación especial, sino como residencial de densidad media. La municipalidad no le pareció que una zona, barrio en cauce de huaico debería ser calificada como zona de regulación especial. Quizás no era rentabilizable. Y luego hay otro ejemplo que es en Caraballo. Es el plan de zonificación anterior al 2010, me parece que es. Hecho es en el valle del río Chillón. Y lo que está como el color, no sé, naranja, es residencial. Y lo que está verde es zona de recreación pública o más bien zona de amortiguamiento del cauce del río. O sea, cuando se inunda, cuando el río crece, se va a inundar esa zona de amortiguamiento y no se va a inundar las urbanizaciones. Pero en el 2010 se cambia la zonificación, esa punta que ven ahí se incluye porque por presión de la inmobiliaria quiere urbanizar esa zona, y a pesar de que evidentemente según los planos anteriores la municipalidad está en riesgo, se permite que se urbanice. Luego esto también se inundó en 2017, también en el verano, en los huaicos. Entonces se ve como la misma estrategia de la municipalidad, por un lado, declara en riesgo esa zona para intervenirla, y por otro lado le quita la categoría de riesgo a otras zonas para poder. Entonces, esto no es que use de forma incoherente la idea de riesgo, sino que es bastante coherente en movilizar el discurso del riesgo para extraerle valor al suelo según que convenga en cada zona. En una zona conviene que esté declarada en riesgo para extraer valor, en otra zona conviene que no se declare en riesgo para poder extraer valor. Y depende de eso. Lo diramos como algo más coherente que incoherente. El siguiente. Y esto ya, bueno, volviendo a cuando se presenta esta propuesta, que se presenta formalmente, se conversa en el 2007, se presenta formalmente en el 2009 a inicios, y rápidamente la municipalidad evalúa si se debe hacer o no hasta ahora, línea amarilla. Y este es un regidor
que en el debate en el que se discutía si se iba a aprobar la obra o no, dice aquí se nos presenta una oportunidad de poder ejecutar un proyecto que no nos cuesta nada como municipalidad, que nos permite impulsar el desarrollo y le ponemos peros. Estamos dando luz verde para que se comience el proyecto y elevar un rezo al cielo para que nos caigan 50 de estos proyectos para poder arreglar la ciudad de Lima. No se debe tener un ápice de pesimismo y tener la esperanza. Sembrar a nosotros y estas empresas que vienen de afuera a meter dinero en ese tipo de obras, pues que sean bienvenidas. Y los peros y las observaciones las podemos hacer en voz baja, pero no creando un ambiente de pesimismo nosotros mismos, cuando las condiciones del país momentáneamente tienen una gota de pesimismo. Es indispensable que cambiemos nuestra mentalidad hacia una mentalidad positiva. Eso del pesimismo es una cosa particular de ese momento. El Perú estaba creciendo económicamente mucho durante mediados de los 2000 hasta ahora, pero en el 2009 fue justo el contexto de la crisis financiera. Entonces había como duda en los inversionistas, y de hecho se hace una reforma de las inversiones público-privadas justo en el año anterior para facilitar la inversión en infraestructura. Entonces ese es el contexto en el que está hablando este regidor, Ricardo Palma. Y otra cosa, esto de que nos caiga, rezar al cielo para que nos caigan 50 de estos proyectos. No sé, si se está hablando de estas soluciones que ya están ahí para encontrarlas y lo que se busca hacer. En este caso se puede hablar de forma un poco distinto. Entonces lo que hay es, la solución ya la sabemos, ahora encontrar los problemas. La solución es inversión privada en autopistas, ahora vamos a justificar por qué está bueno hacerlo. Entonces primero se propone el privado la obra y luego vamos a ver por qué esta obra es buena. Y entonces, y eso también tiene que ver con el segundo párrafo. Acá le está respondiendo el Ricardo Palma a los regidores de oposición que tenían algunos cuestionamientos a la obra, que había gente desplazada, que no necesariamente no estaba en ningún plan en realidad de Lima, hacer una autopista por ahí. Es una cosa que cae del cielo, literalmente, bueno, no literalmente porque hay una negociación antes, pero es una cosa que aparece, un proyecto que aparece que no estaba planificado. Pero ahora la forma que tiene la municipalidad de hacer infraestructura es con inversión privada, entonces la solución es esa, la autopista, vamos a ver por qué está bien hacerlo. Eso viene después. Y esto generó obviamente oposición muy fuerte en el barrio, había que desplazar a un montón de gente, más de 1000 familias. Esta es una foto tomada en 2010-2011, cuando ya se sabía la obra, ¿no? Esto va a generar ciertos cambios a la obra, cuando ya llegaron municipales siguientes, justo época de elecciones, en 2010 a fines hubo elecciones, la zona Villarán que había ido al barrio a ofrecer anular el proyecto o empezar a cambiarlo para que no afecte tanto, y ese es el contexto. O sea, cuando zona Villarán va a barrios, estas carreteras están por todos lados, había mucha oposición al proyecto. O se dan cuenta de lo que es, porque estos proyectos se negocian en secreto, que es una cosa en particular de cómo se maneja esto, se maneja en secreto, y se aprueba el proyecto y luego se ve cómo lidiar con la oposición que se sabe que va a tener, pero no se incorpora antes de aprobar el proyecto, sino después. Eso tiene que ver con el siguiente. Es Enrique Silva, está escribiendo sobre Chile particularmente, sobre Santiago, sobre un programa de autopistas en Santiago. Y lo que él dice es que hay una decisión consciente por parte de las autoridades de planificación de adoptar la improvisación como una estrategia de planificación. Asuntos o aspectos de los proyectos de construcción que están afuera del terreno del contrato con el sector privado serían abordados caso por caso y sin un plan claro de contingencia. A esta decisión le llamo improvisación deliberada por planificar sin un plan. Y lo que él dice es que la estrategia neoliberal de desarrollo en Chile en los 90 tiene mucho que ver con esto. Entonces, apruebas la obra, sabes que va a haber oposición a la obra, pero eso ya lo dejas después y lidias como puedes, en cada caso como se pueda. Y esto es algo parecido a lo que ocurre también aquí. Se aprueba la obra, se sabe que va a haber oposición y luego se ve qué se hace con esa oposición. Y esto tiene que ver mucho con esta cita, tiene que ver bastante con este momento en el que se pasa de aprobar a realmente realizar la obra. Lo que dice Raquel Rolnik es que la diferencia entre lo que se les paga a sus ocupantes para liberar la tierra y la expectativa de su rendimiento futuro reside la base del éxito de esa forma de urbanismo especulativo. Es este urbanismo que busca extraer el valor al suelo. La mayor desvalorización posible en la adquisición de estas tierras es un elemento central de su éxito. ¿Eso qué quiere decir? Que por un lado, la obra en sí, tenemos una autopista con un flujo seguro de peajes, tiene un rendimiento económico, pero por otro lado el acto mismo de expropiar o de liberar la zona, o sea, desalojar a la gente que vive en la zona,
tiene un costo que mientras más bajo lo logres hacer, más puedes extraerle valor al suelo. Entonces hay una, Raquel Rolick habla de una reserva de tierras. Vas a pasar del ejército de reserva laboral a una reserva de tierras, que es esta reserva de tierras que puedes desvalorizar o puedes conseguir a un precio bajo, o son con propiedad precaria, que puedes desalojar fácilmente a los habitantes. Entonces, lo que hace el proyecto en este caso particular, pero es una cosa que viene en general en las APPs, es que cuando, en ese caso lo que hizo fue al evaluar la viabilidad o ver si la obra convenía o no convenía, lo que hizo la municipalidad fue tercerizar esta evaluación a un consultor al que le iba a pagar, no la municipalidad, sino la empresa privada, a través de la municipalidad le iba a pagar con lo que se llama como honorario de éxito, que esto significa que si la obra se hace, el que hace la evaluación gana mucho más que si la obra no se hace. Obviamente el que hace esta evaluación tiene todos los sentidos para decir que la obra es buena. Y no solo eso, sino que en la evaluación se incorpora no hay nada sobre los beneficios públicos de hacer la obra. No le piden que evalúe qué efectos va a tener sobre el tráfico, sobre el transporte, sobre el barrio mismo. Todas esas consideraciones se incorporan a la evaluación como riesgo financiero. Si cree que el barrio puede oponerse y demorar la obra o hacer que sea más caro hacerla, o cualquier problema que pueda venir, eso se incorpora como riesgo financiero. Entonces la obra va a ser más cara. Eso ocurre obviamente es que se prefiere, y eso tiene que ver con lo que dice Rolnik, se prefiere elegir una zona por la que no va a haber mucha oposición, que es lo que entendía la municipalidad al aprobar una obra por esta zona. No va a tener mucha oposición y las casas no son tan caras, a pesar de ser una zona central. Entonces, las zonas central son potencialmente caras por estar cerca del centro, porque pueden servir para conectar el Ayuntamiento con el Callao, para hacer una serie de cosas que pueden usarse ahí, pero por el estado del barrio son casas baratas, se valorizan barato. De hecho, los residentes del barrio estaban bastante conscientes de esto. En las entrevistas se preguntaban por qué, por un lado se preguntaban por qué son autopistas y nosotros no sirve de nada, y por otro lado se preguntaban por qué si quieren conectar Lima con el Callao, porque no usan otra avenida, la Marina, por ejemplo, que es una avenida ya ancha, pues no convierten eso en una autopista. Y decían, claro, no, claro, porque hay gente de clase media que se va a oponer, no van a poder. Entonces ellos están muy conscientes de cómo se está usando y eligiendo por dónde hacer esa obra. Y no solo eso, sino que cuando los estudiantes se organizan en contra de la obra y cuando entran son al gobierno municipal, renegocia el proyecto para reducir la cantidad de desplazados. Y le podemos preguntarnos, si eso se lo preguntaba gente de la municipalidad que no participó en esa negociación pero que estaba dentro, si eso en realidad lo que hizo no fue simplemente hacer viable la obra. No es una cuestión de vamos a proteger a los residentes porque queremos que no sean tantos desplazados, sino es una estrategia para que la obra sea viable, porque se cambian las condiciones de desalojo o de desplazamiento. Al comienzo lo que se hace es dividir al barrio en los que tienen título de propiedad, se valoriza de una forma la casa, los que no tienen título de propiedad se valoriza de una forma mucho menor. Eso divide el barrio y permite de nuevo extraer cada vez más valor. Con el cambio se subió y se equiparó todas las compensaciones. Entonces lo que hizo es, por eso ese aumento de valor se traslada, no se le quita a la empresa, sino que se traslada a los costos de los peajes a futuro. Entonces no es que la empresa pierda al ser más cara la obra, sino que invierte más, pero se le alarga más el tiempo de concesión. Entonces se internaliza dentro del proyecto este aumento, no se internaliza, entonces se permite que el peaje mismo y no la empresa misma asume esos costos, ¿no? Entonces lo que hace esto, y eso tiene que ver con cómo, de nuevo, con esta imposición deliberada en la que apruebas una obra que va a tener oposición, pero no importa porque luego eso ya se renegocia. Entonces la renegociación como una herramienta para viabilizar esta obra, que no es que esté mal planificada, sino que se planifica sabiendo que luego va a haber oposición y luego eso ya se maneja. De lo que hizo esto fue hacer viable la obra. Probablemente si no se hacía, se hubiera hecho con protestas y represión violenta, o no se hubiera hecho porque hubiera parado la obra, la gente que vivía ahí. Entonces hubiera generado muchos problemas, se hubiera demorado más, hubiera habido costos que quizás no se podían incorporar en el contrato.
Ah, no, eso lo había... Eso lo había hecho. Sí, eso lo he leído, sí. Entonces, y esto ya para... Lo he leído, sí. Esto para cerrar y entender cómo funciona esto, porque parece algo muy abstracto de negociación de élites, de la municipalidad negocia con una empresa privada, algo que es difícil de entender, de hecho es difícil de entender a propósito. Hay poca gente que sabe cómo funcionan directamente las APPs, entonces es difícil de criticar, porque la gente que sabe es la gente que trabaja en eso, no quiere criticarlo porque no quiere deshacer el sistema. Pero para entender cómo funciona esto dentro de una lógica de planificación, de gobernanza y de existencia de amplias precariedad o informalidad urbana. Entonces, Ana Negra Roy, que dice que la desregulación, la idea de desregulación indica una informalidad calculada, una que involucra acción y planificación intencional, y una en la que la aparente retracción del poder regulatorio crea una lógica de distribución de recursos, acumulación y autoridad. Es en este sentido que la informalidad, aunque una forma de desregulación, puede ser pensada como una forma de regulación, y eso es distinto al fracaso de la planificación o la ausencia del Estado. Acá esto está hablando de India, está hablando no del neoliberalismo, sino en general de la informalidad como como un régimen regulatorio, pero creo que aplica muy bien acá porque lo que permite esta categoría de zonificación de usos de suelo, y lo que permite la forma en la que se aplica este modelo de asociaciones público-privadas, es que esto que Raquel Rolnik llamaba reserva de tierras, esté sujeta a una discrecionalidad caso por caso. Entonces, son casos excepcionales que pueden ser categorizados con esta categoría, o pueden ser intervenidos con estas APPs, y el Estado, que es un Estado neoliberal, una lógica neoliberal de gobernanza, mantiene cierta discrecionalidad que puede aplicar según convenga, y no, como en el caso de comparando Caraballo con Cercado de Lima, en este caso, esa discrecionalidad sirve para extraerle valor al suelo movilizando discursos de riesgo. Pero de nuevo, no es una ausencia del Estado, sino es cómo el Estado se transforma para poder aprovechar esta discrecionalidad. Abrimos un pequeño espacio para preguntas o de repente entre los ponentes si quieren comentar algo más. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Buenas tardes. O sea, sin micrófono igual. ¿Sí? Ahí. Sí. O sea, sí se escucha, no sé. Muchas gracias pues por abrir, bueno, este tipo de espacio para conversatorios y a mí me interesaba un montón, soy antropóloga, estoy terminando mi doctorado y bueno, es a nivel de urbanismo, no sé mucho, pero las dos primeras ponencias me llamaron mucho la atención y me hicieron mucho pensar lo que estoy concluyendo en mi tesis de doctorado. Yo trabajo sobre las decomposiciones sociales en la ciudad de Lima en un contexto neoliberal. Y entonces, si seguramente estaba retomando un poco lo que tú empezaste a decir, y lo dijiste muy bien, como que el neoliberalismo es una cosa que es un poco como complicada de aislar, definir, pero que sí, hubo un momento en el cual se consideró como una forma de retirada del Estado. Y como justamente lo dijiste tú, a partir de lo que dice Foucault, entre otros, es más bien como una forma de intervencionismo, digamos, como en lo que tú concluías, que era un Estado, un gobierno que tiene un proyecto neoliberal, que es a nivel social, porque yo lo veo solamente desde la parte social, de ahí como es más mi especialidad, digamos. Este proyecto neoliberal es el de una sociedad concurrencial, o sea, una sociedad individualista, digamos, y por eso ahí desemboca sobre, bueno, como se pueden ver, el ejemplo de, no sé, cómo se van deshaciendo todas las iniciativas de sindicatos, de estas cosas que puede ser un ejemplo. Bueno, y justamente este Estado neoliberal intervencionista no se desprende de todas las distintos como ámbitos del social, sino que va protegiendo este orden neoliberal en parte, y ahí estoy saltando a su ponencia, por una fragmentación de la sociedad. De ahí es muy interesante verlo como su perspectiva a partir de como repertorios de cultura y la temática de las performances. Yo también trabajo con performance, pero desde otro enfoque, del de Michel Augier, de perspectiva situacional, por ejemplo.
Y justamente estos repertorios de cultura yo los veo como una herramienta, o repertorio de cultura, o podemos decir como repertorio de identidad, si queremos, ¿ya? Como una herramienta de fragmentación social para servir y para mantener este orden neoliberal y para servir este proyecto. Y de ahí se viene algo que es bien interesante. Tenemos justamente, por ejemplo, PROM Perú, que forma totalmente parte de eso. Se está tratando de cómo crear una nación peruana, una peruanidad. Hasta yo lo veo como un mandato, una obligación a ser peruanos. ¿Qué somos? Definir la peruanidad. Al final nadie sabe lo que es, nadie está de acuerdo. Pero PROM Perú le pone como una bandeja, el ceviche, el cabellito de paso, cualquier cosa. Exactamente. Y a la vez, y es muy complicado, y también toda la paradoja viene ahí, porque tenemos un Estado que nos dice, ya, nos vamos a juntar debajo de esta bandera de PROM Perú, de la peruanidad, de algo que al final es algo vacío. Nadie se reconoce ahí. O sea, es una cosa, hay bastante como, no diría que nadie, pero bueno, hay una cosa como bien edulcorada, digamos. Y a la vez, como somos una nación unida, y a la vez tenemos un censo en 2017 que tiene una cuestión de autodefinición, o sea, como yo y mis antepasados, ¿cómo me autoidentifico? O sea, no se puede fragmentar más una sociedad que en base a este tipo de preguntas, porque ya se olvida totalmente cualquier proyecto de nación, de peruanidad o de unión nacional, a partir del momento que a la gente se le obliga a definirse a sí mismo y en base a una identidad étnica, o sea, como que se construye como una exclusión. O sea, que se construye como yo soy, me distingo de los demás por mis antepasados. Y como ya me paro acá porque si no puedo seguir, pero, o sea, muchas gracias, pero está como, es bien interesante, estamos todos siguiendo a las mismas conclusiones en disciplinas distintas. Bueno. Yo tengo una, o sea, sobre la última exposición, porque David Harvey plantea, por ejemplo, cómo surge el neoliberalismo, que en cada país son trayectorias distintas y se forman consentimientos de forma distinta. Y en el contexto peruano surge del contexto de crisis de los 80, de ahí salen un montón de nociones como la idea de que el Estado es ineficiente, o la idea de que el modelo es el único modelo posible porque otras alternativas ya fracasaron, y se consolida con Fujimori. Pero hoy día estamos viendo que salen un montón de investigaciones en las cuales estas obras públicas, como en este caso en particular de OAS, han servido no solo para enriquecer a las empresas, sino también se han formado como, han consolidado una práctica en el Estado, una práctica basada en el robo, que yo los encuentro en la raíz misma de la práctica municipal, la forma en la que llegas al cargo, la forma en la que financias la campaña, la forma en la que tienes que devolver favores en una economía moral, una economía de regalos incluso. Entonces yo quiero ver cómo tú has encontrado esto, cómo has visto este escándalo de corrupción a partir de este ejemplo que ha sido icónico, porque de hecho de ahí ha salido financiamientos para campañas de Castañeda, para la campaña de Villarán, que se expresaron en la revocatoria luego, ¿no? Entonces, ¿cómo tú encontraste un poco eso, ese contexto de robo, ¿no? Porque creo que es un caso particular, digamos, del neoliberalismo en el Perú, que empata con una forma de hacer política basada en la cooptación del Estado, en la que empresa y político pueden darse las manos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Ya ir responder. ¿Quieres seguir? Mi pregunta va a las dos primeras ponencias. Uy, tienes que prenderlo. Quisiera saber algo concreto, cómo podría haber un entendimiento en lo que significa las demandas a la emergencia de la política trans perteneciente a los grupos, al movimiento LGTBI y la lógica neoliberal. Entonces, ahora pasamos a responder. Es un buen punto. Yo no diría que Perú es tan particular en esta lógica de la política como robo, porque es una cosa un poco más generalizada. Y particularmente está este modelo de provisión de infraestructura que con matices funciona globalmente, se presta mucho para eso, ¿no? Porque
un espacio en el que pocas empresas tienen cierto poder y ciertas relaciones, y vamos allá de... y quizás podemos ver, no sé, si la corrupción como un campo más que como acciones particulares corruptas. Entonces, por ejemplo, Odebrecht en Perú no solo financiaba campañas, sino también financiaba periodistas, financiaba controla o influye, digamos, no controla directamente, pero influye sobre muchos actores que pueden tener algún tipo de entonces, si ganas el premio de periodismo financiado por Odebrecht, no vas a ganarlo si investigas a Odebrecht, obviamente. Entonces, tiene un control que va más allá de acciones particulares o el mismo tipo de... que tiene que ver mucho con la forma como se financian las campañas políticas, que tampoco es un acto directamente corrupto, sino que es algo, un espacio en el que ciertas relaciones y expectativas, pues, entonces, y eso no creo que sea particular a Perú, creo que en Perú lo particular es que se está sabiendo, en otros lados no tanto. Y sí creo que tiene que ver mucho, pues, o sea, por un lado sí hay esta corrupción, por otro lado no creo que no es suficiente verlo simplemente como corrupción, sino que hay una lógica del Estado misma, esta lógica empresarial del Estado se presta para, por ejemplo, darle favores a empresas, no solo porque hay corrupción, que no es que no la haya, sino porque, por ejemplo, como decía este regidor Ricardo Palma, había que no hacer mucho escándalo y darle confianza al empresariado, porque es la primera obra que hacemos de esta forma, entonces vamos a hacer que los excedentes sean mucho más altos de lo que sería si fuera competitiva. En parte porque era corrupta, pero en parte también porque sí hay una lógica de incentivos de hacerlo de esa forma más allá de la corrupción. Entonces, creo que por ahí... Bueno, sobre la última pregunta, no sé, no tengo ahí una respuesta mayormente elaborada, pero creo que sí hay que comprender esta relación entre las demandas trans y las lógicas neoliberales en el marco siguiente, y es que la diversidad, o sea, yo le remitiría al tema de diversidad en general, ¿no? Y la diversidad hoy ya no es un obstáculo, hoy es un recurso que puede ser instrumentalizado, mercantilizado de varias maneras, ¿no? Y yo creo que el reto para el movimiento trans o cualquier otro movimiento está justamente en cómo responder a estos mecanismos que vienen desde el Estado, desde la empresa privada, ¿no? Para coaptar las demandas y las maneras de poner en público las demandas, o sea, la performatividad de la demanda también, ¿no? Digamos, la acción callejera, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro en ese sentido, o sea, ese es el reto de cómo no dejar que eso sea capturado, ¿no? Y un ejemplo tal vez en esa línea podría ser, si recuerdan la primera marcha de Ni Una Menos acá en Perú, o sea, ya no se sabía si era una marcha con demandas y protestas contra la violencia de género, o era una iniciativa de marketing, o un evento mediático, y uno veía una diversidad de actores participando, y realmente ese tipo de acciones fácilmente, y justamente por su performatividad, y el que estén en las redes aumenta el asunto de la performatividad, las hacen tan vulnerables a ser capturadas por una lógica determinada, ¿no? Entonces, bueno, mi comentario iría por ahí. Se había mencionado lo de PROMPERÚ como una instancia donde se construye un sentido de nación, ¿no? Ahí es súper interesante ver cómo una política cultural no está en el Ministerio de Cultura, sino en el de Producción y Relaciones, o sea, promoción, comercio y promoción, turismo, sí, etcétera. O sea, ¿dónde se ubica la política? ¿Qué tipo de expertos son las que la llevan adelante, ¿no? Pero donde yo sí matizaría un poquito es en la afirmación, y ahí volver a la cuestión de las contradicciones, ¿no? O sea, PROMPERÚ nos plantea la contradicción, y la marca Perú la contradicción de que un régimen que quiere tener control sobre las identidades nacionales, por otro lado la promueve enormemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué contradicciones hay? ¿Qué tensiones hay? En fin, ¿no? Ese es todo un ámbito.
que ya había mencionado, había hecho alusión a esa contradicción, pero la otra contradicción que yo haría alusión con respecto al régimen neoliberal es que decimos que es un régimen que lleva a la individualización, a la fragmentación, pero también hace lo contrario. Los vecinos de San Borja, cuando se van a hacer ejercicios para cuidar su propia salud y su propio modelar su propio cuerpo, ¿no?, en términos de estilo de vida saludable, etc., también sienten que son parte de un proyecto público, que cuidarse a sí mismo es parte de cuidar el distrito, porque se establece una especie de conexión directa entre el distrito, la marca del distrito, como el distrito saludable, y el cuerpo de cada vecino. O sea, realmente se logra establecer esta conexión entre cuerpo y comunidad. Entonces, cuidar el cuerpo es un mandato moral, porque si me cuido yo, cuido mi distrito, y cuido la relación con los militares que están en el Pentagonito, y cuido el espacio público. Entonces, no me estoy cuidando yo nomás, no es una tarea individual, es una tarea colectiva, es un mandato moral, por lo tanto, tiene también connotaciones públicas. Y lo que yo pude encontrar en el campo es que la gente que participaba de estas iniciativas municipales realmente sienten que están haciendo algo bueno por su distrito. Entonces, es complejo encontrar dónde está ahí el problema, ¿no? Y en esa misma línea, también cuando hace referencia a la identidad étnica, ¿no?, y exclusión, claro, esa es una dimensión, pero la otra dimensión más normalizadora es que las identidades étnicas hoy día se mercantilizan, ¿no? En la línea de lo que discuten los Comoros, Ethnicity Inc., ¿no?, esta lógica de que mis repertorios culturales tienen valor en el mercado, ¿no?, y participar de eso implica una transformación de la propia institucionalidad de las organizaciones étnicas, porque se convierten en pequeñas corporaciones, o sea, empresas, ¿no? Tienen que empezar a funcionar así, y la manera de funcionar como empresa entra en contradicción con el hecho que también son comunidades, en fin, hay una serie de tensiones, ¿no? Entonces, otra vez, la diversidad cultural no es solo un problema, es una oportunidad, también es una oportunidad para ciertos grupos étnicos, ¿no? Eso tampoco no lo podemos dejar de lado, o sea, toda esta crítica de que hay una serie de dispositivos culturales a través de los cuales me están normalizando, claro, es una crítica que suena muy bien desde la academia, pero hay personas que a través de la apropiación de estos repertorios culturales pueden hacer transformaciones en sí mismos que les permiten escaparse de las descripciones étnicas y de clase, porque pueden afirmar su estilo de vida o su capacidad de ser buenos emprendedores. Entonces, ¿de dónde viene la crítica? Siempre tenemos que ubicarnos en algún lado, ¿no? Entonces, el asunto con la etnicidad no solamente es el problema de las exclusiones que podrían estar estableciéndose ahí, sino también con las formas de explotación. Es decir, finalmente, ¿quién se apropia del valor que los grupos étnicos son capaces, el valor económico que los grupos étnicos son capaces de producir? Entonces se complejiza más la cosa. Etnicidad ya no es un problema de exclusión ni de políticas de identidad, es también un problema de explotación. No sería Ok, sobre la pregunta respecto al movimiento LGBTI y movimiento trans, el liberalismo, en verdad no sé mucho sobre el tema, no podría realmente decir más de lo que ya se ha dicho. Yo creo que en términos al menos teóricos tiene en efecto esta situación sobre identidad y diferencia, y de cómo la diferencia, como el neoliberalismo, el capitalismo tardío tiene una facilidad para trabajar con la diferencia mucho más, de mayor facilidad que, digamos, capitalismos o formas de gobierno previas, ¿no? La diferencia no suele ser un problema, y ahí creo que tiene que ver precisamente en pensar el tipo de diferencia en relación con el orden capitalista y las lógicas de acumulación, ¿no? Las lógicas de valor, qué es lo que da valor, qué es lo que no da valor, qué identidad no te da valor, qué identidad te da valor, o qué no tanto la identidad, sino qué tipo de organizar la identidad para lograr qué permite valorizaciones o no valorizaciones. Puede ser una entrada.
Y bueno, lo que creo que podría decir también sobre la otra pregunta, otro comentario y también a lo que dijo Gisela antes, es sobre, claro, estas paradojas que tienen que ver también con la identidad y la diferencia, como por un lado se fragmenta, pero por otro lado también se crean grupos. Siempre tengo este ejemplo de Inglaterra, ¿no? Que cuando estalla la crisis del 2008, 2009, ¿no? Dice el gobierno conservador en Inglaterra en el 2010 para adelante, claro, hay esta crisis de los servicios públicos y la austeridad, y el gobierno quiere retirar las inversiones sociales. Y claro, y el discurso que utiliza David Cameron y los conservadores era, por ejemplo, una biblioteca pública había ahí, y era una biblioteca pública que era importante para la comunidad y van a quitarle todos los fondos, así que no puede sobrevivir. Lo que dice Cameron es que deberían regresar